en forma sistemática hemos estado estudiando paso a paso los pasos en lo posible, ¿no? En lo posible, lo que nos permiten los libros, los estudiosos que han gastado tiempo para examinar los escritos y ponernos en orden cronológico. Hemos hablado la semana pasada de la escasez. ¿De qué cosa? A ver, ¿la escasez de qué? De eso, de siervo. Muy bien, muy bien. Gracias, José, por estar el miércoles pasado. La escasez de siervos. El Señor dijo: rogad al Señor de las mies que envíe ¿qué? Obreros a sus mies, ¿verdad? Y hoy tenemos que hablar también de otro aspecto, el precio que tiene que pagar el siervo. El precio que tiene que pagar el siervo para poder servir al Señor, entre otros aspectos también que vamos a ver hoy día, ¿no? Luego de mencionar el Señor, ya llegamos a Mateo capítulo 10, que precisamente es la continuación. Luego de mencionar a los 12 apóstoles, porque recuerden ustedes que ya previamente Él había elegido sus 12 apóstoles antes del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan ustedes? Allí el Señor elige, pero aquí los vuelve a mencionar, los ratifica. Y Él menciona a los 12 apóstoles y Jesús comienza un segundo de 6 grandes discursos registrados en el Evangelio de Mateo. Es decir, ahora el Señor va a comenzar un segundo gran discurso que está registrado en el libro de Mateo, de los 6 que están registrados. En esta ocasión el tema, previamente cuando Él habló allí en el Sermón del Monte de la ética, la costumbre que debe tener un cristiano, la ética del reino. Pero ahora el Señor nos va a hablar acerca de la misión cristiana del reino, la misión del reino. Él va a comenzar ahí en Mateo capítulo 10, versículo 5, con algo muy importante, para que me sigan ahí en la lectura. Mateo capítulo 10, versículo 5. Siempre teniendo en mente esto, los discursos del Señor. 6 de los discursos del Señor, ahora vamos por el segundo. Son, todo lo que dijo el Señor es importante, pero son muy importantes seguir paso a paso. No tenemos el tiempo para hacerlo así. Vamos a tratar de llegar a todo lo que, abarcar al menos en grandes rasgos lo que el Señor quiso decir. Pero es importante que podamos entender lo que el Señor va a decir en Mateo capítulo 10, que ahora ya no nos va a hablar de la ética, sino de la misión. La misión. Obviamente en cada misión debe haber una ética. Debe haber costumbres correctas, moralidad correcta, pero particularmente en Mateo capítulo 10 el Señor va a hablar acerca de la misión. Nota lo que dice ahí el versículo 5 de Mateo 10:5. Dice: a estos 12 envió, dice Jesús, y les dio ¿qué? Instrucciones. La palabra envió allí es la palabra apostelo, donde viene la palabra apóstol. La palabra apostelo básicamente es una palabra compuesta que da la idea de poner aparte y enviar. Poner aparte y enviar. Jesús envía a estos apóstoles y les dio instrucciones diciendo, noten lo que le dice el Señor: por camino de gentiles. Esto es importante para los más nuevitos, para los que no conocen mucho de teología. Los gentiles eran considerados todas aquellas personas que no eran ¿qué? Judíos. Los judíos denominaban así al pueblo que no era judío, los gentiles, ¿verdad? Entonces estaban los judíos y los gentiles. Los gentiles eran los no judíos. Nota lo que el Señor le va a decir acá. Le dice Jesús, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. No vayáis. Y en ciudades de samaritanos no entréis. ¿Quiénes eran los samaritanos? Básicamente o técnicamente, eran mitad judío y mitad gentiles. Era una mezcolanza que había ahí con los samaritanos, producto de la separación, el cisma que hubo en Israel después del desatino del hijo de Salomón. Derivó en eso, ¿no? Un grupo de personas que eran mitad judío, mitad gentil, ¿no? Porque hubo una bastante mezcla después de eso, ¿no? Sino, y antes, le dice él,
Es decir, que no estaba fuera del proyecto, fuera de la misión, fuera del objetivo, el ir por los gentiles, el ir por los samaritanos. Pero antes les dice, ir antes a las ovejas que perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, este es el contexto particular que vemos aquí. Es decir, no podemos confundir aquí la misión absoluta de la iglesia, pero sí podemos sacar algunas lecciones particulares de una misión en particular que se le dio a los discípulos, a los apóstoles, para completar primero una primera comunicación a la casa de Israel. Muchas de las instrucciones dadas en esta comisión, cuando hablamos de comisiones de un mandato, de una instrucción para hacer algo, en esta comisión no son permanentes, es decir, no van a permanecer en el tiempo. Por ejemplo, el exclusivo mensaje a Israel queda claramente revocado. Revocado significa que después sin efecto, es decir, nosotros no podemos decir aquí absolutamente es el mandato del Señor, ir hacia los israelitas. No, queda revocado porque la revelación siempre tenemos que ir entendiendo que es progresiva. Particularmente el hijo de David está cumpliendo acá las promesas a Israel, aun cuando Israel le había ¿qué? ¿Abrazado o rechazado? Rechazado, pero había ciertos objetivos que debían cumplirse en su primera misión y que después volverán a enfocarse cuando el Señor arrebate a su iglesia, si lo pensamos dispensacionalmente. Nosotros somos una iglesia dispensacionalista. ¿Qué significa? La dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios le da ciertas reglas para que el hombre administre ciertos periodos. Básicamente las dos grandes dispensaciones que conocemos son la dispensación de la gracia, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. ¿Sí? Los judíos estaban en la dispensación de la ley, donde había ciertas responsabilidades no de cumplir la ley para salvación. Habían ciertas cosas que le permitían por medio de la fe, pero la dispensación de la gracia es cuando vino nuestro Señor Jesucristo y el Cordero de Dios pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y en la dispensación de la gracia, como así se llama en el dispensacionalismo, ¿cierto? Nosotros tenemos ciertas normas también, siempre la salvación ha sido por fe, y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el Señor va a volver a enfocarse en su pueblo, el pueblo de Israel. Pero ciertas cosas que hay en esta comisión, es importante entenderlas, van a ser revocadas cuando viene la gran comisión, que se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, por tanto, id. ¿Ves? Es parecido el mandato. A estos 12 se envió Jesús y le dio instrucción diciendo, por camino, ¿ves? Id, de gentiles ni de samaritanos, sino antes a las ovejas perdidas de Israel. Pero en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos, ¿solo a los judíos? A todas las naciones. Entonces eso nos muestra que, ¿cierto?, el mandato de la evangelización fue en forma progresiva. Primero fue a los judíos. Posteriormente, ¿cierto?, también a los samaritanos y a los gentiles, que pueden dividirse pero están enfocados en dos grupos. Después en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, pero recibiréis poder, le dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, predicaréis el Evangelio, me seréis testigos, hablaréis de mi sacrificio, del derramamiento de mi sangre en la cruz, por el perdón de pecados, me seréis testigos. ¿Dónde dice? En Jerusalén. ¿Primero a quiénes? A los judíos, a toda Judea, en Samaria, ¿también a quiénes? Entonces, ¿ves? Después los samaritanos estaban dentro del plan también, ¿o no? Y después dice, y hasta lo último de la tierra. Eso es Chile. Lo último de la tierra. Chile aparece en la Biblia. No México, porque México no es lo último de la tierra. Chile es lo último de la tierra. Argentina no, porque nosotros llegamos más allá que marzo, que Chile. Asimismo, la instrucción acerca de no llevar alforja es importante. ¿Qué era una alforja? Era una bolsa de comida.
como la bolsa que donde llevan el lunch los niños o los hermanos para el trabajo. Bueno, le dice en el versículo 9, ¿no? Volviendo a Mateo, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, le dice el Señor. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre. Es decir, no llevéis dinero. Es rara la encomienda, ¿no? ¿Verdad? No llevéis dinero. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. ¿Por qué? Porque antiguamente en el cinto había una bolsita donde se llevaban las moneditas, ¿verdad? Pero nota lo que le está diciendo acá el Señor: no os proveáis de esas cosas. Versículo 10: ni de alforja para el camino. Es decir, que tampoco podían llevar una bolsa de comida, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Bueno, otro evangelista dice que únicamente podían llevar bordón. Quizá ahí hay una situación de traducción, pero no importa, no es tan fundamental. El bordón era el palito, ¿se acuerdan el palito con que la gente caminaba? El bordón. Porque el obrero, ¿qué dice el Señor? ¿Es digno de qué? De su alimento. Nota lo que está diciendo el Señor. Ustedes deben salir sin ninguna de estas cosas. No se preocupen, porque hay un mandato aquí, algo muy importante que ustedes deben hacer. Claramente es urgente este mandato, por lo tanto no podían ir a sus casas a buscar nada. Debían salir, como se dice en buen mexicano, ¿cómo? Luego. ¿Verdad? El punto de Jesús, hay que entender esto para comprender toda la lección. El punto de Jesús era la lección de que al no haber obreros disponibles, es una lección básicamente objetiva, ¿no? Es una lección para que ellos les quedara claro el punto, ¿no? ¿Se recuerdan que el Señor les viene diciendo que no hay obreros y que la mies qué? ¿Mucha o poca? Mucha. ¿Nota? Por ejemplo, es como si de pronto, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces. La basura en mi casa pasa más o menos como a las 5:30, 6 de la mañana. ¿Sí horario, no? ¿En la tuya a las 7? No, es que ahí son un poquito más flojos. En la mía pasan como a las 5:30, 6. Y a veces yo estoy, ya obviamente, ¿cierto? El despertador te suena más o menos ahora, 5:30, 6, y yo estoy así y de pronto siento afuera. Y que empiezan a sacar los containers de basura. ¿Qué es lo que haces tú? Inmediatamente tu mente dice: no saqué la basura. ¿Verdad? Generalmente uno la saca en la noche cuando pasa muy temprano. A veces pasan más tarde, depende por periodo, ¿no? Pero en este tiempo pasan como esa hora. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te preocupa y dices: voy a prepararme un cafecito antes de sacar algo? ¿No? ¿Qué haces? Yo agarro rápidamente un pantalón, salgo a pie pelado a la nieve, no, porque yo no me quiero quedar con basura. Muchas veces el tipo me ha dicho: tranquilo, tranquilo. Yo saco la basura rápido, ¿verdad? Y ahí en sacrificio en medio de la nieve, ¿cierto? Mis hijos durmiendo. Bueno, ¿cuál es el punto? La urgencia. Hay momentos donde no te da tiempo ni siquiera para ponerte ¿qué? Zapatos. Urgencia. Solo un flojo, solo un vago, diga: ay, tengo mucho frío. Hay algunos. Pero no, ¿verdad? La urgencia. No os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre. Ese es lo que el Señor está planteando aquí, es la urgencia. Precisamente por lo tratado anteriormente. Ellos no podían perder el tiempo, ese es el punto. El Señor le dice: mira, ustedes no vayan a buscar absolutamente nada, pero ¿podemos ir a buscar una bolsa de comida? No. ¿Podemos ir a buscar unas moneditas por lo menos para el camino, para cuando nos dé hambre comer algo? No, dice el Señor. Los discípulos debían entender la urgencia de lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué? Aquí tenemos la primera lección espiritual para nuestra vida. ¿Cuánto nosotros vemos y con cuánto peso en nuestro corazón realmente vemos lo que para el Señor era algo realmente urgente? ¿Recuerdan previamente que el Señor miraba a las personas como ovejas que no tienen qué? Pastor.
Y veíamos el miércoles pasado las palabras que implican, ¿cierto?, la compasión. El Señor tenía compasión de las multitudes. ¿Se acuerdan de esa palabra bien extraña en el griego que hablaba o nos daba a entender, presentaba la idea de que el Señor se le apretaba el corazón mirando a las personas? Y el Señor quiere que los discípulos no se queden boquiabiertos simplemente escuchando una historia. El Señor lo que quiere es que ellos entiendan la urgencia y les dice: muchachos, vayan a la casa perdida de las ovejas de Israel. Ya, voy a buscar comida. No pueden llevar ni moneda, no pueden llevar ni 2 túnicas, no pueden llevar, no es tiempo de prepararse el viaje. ¿Por qué? Porque la urgencia es mucha. Vayan, dice el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante e importante entender todo lo que está sucediendo aquí para no caer en falsas aplicaciones, como a veces, por ejemplo, alguno puede llegar a pensar: bueno, entonces, si yo voy de misionero, entonces no tengo que ir preparado, porque el Señor se va a preocupar de mí. No, lo vamos a ver que no. ¿Por qué el Señor está planteando todas estas cosas? Bueno, ya hablamos de la urgencia, pero nota esto. Este mismo, vamos a decir así, planteamiento de urgencia, sin embargo, tiene unos aspectos un poco más dóciles en Lucas capítulo 22, versículo 35. ¿En qué contexto? El Señor todavía aquí, cuando lo dice en Mateo capítulo 10, faltaba un poco más de tiempo antes de llegar a la cruz, pero en Lucas capítulo 22, el Señor está en los últimos días antes de enfrentar la cruz. Y nota lo que el Señor les va a decir acá. Le dice: ya ellos dijo, se refiere a los discípulos. Lucas 22, 35. A ver, para que nadie se pierda. En Mateo capítulo 10, el Señor viene hablando de las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Ahora el Señor les va a enviar ahora algo más que parecida a la encomienda, pero tiene unos aspectos distintos y los vamos a ver. Mira, en los últimos días. Lucas 22, 35 dice: y a ellos dijo: cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado. ¿A qué se está refiriendo ahí el Señor? A Mateo capítulo 10. ¿Por qué? Porque ahí les dijo: ¿pueden llevar alforja? No. ¿Pueden llevar algunas moneditas para comprar algo? ¿Sí o no? No. El Señor está en los últimos días y les dice: cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, le pregunta a los discípulos: ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. O sea, el Señor no manda a su pueblo como kamikaze, no a morir, ¿no? El Señor los envió en ese momento, en esas condiciones, y si el Señor de pronto plantea condiciones que son adversas, que no comprendemos, si el Señor nos está llamando, ¿el Señor qué? Va a proveer. ¿Amén? Va a proveer. Él va a proveer. ¿Eso significa que tenemos que siempre nosotros ser así, vivir al desorden, a la improvisación? No, nota lo que le dice. Y les dijo, versículo 36, pues ahora Él está previo a la cruz, previo a morir, la situación se ha tornado difícil, los fariseos y los saduceos quieren matarlo, llevarlo a la cruz, pues ahora el que tiene bolsa, ¿qué le dice? Tome. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, aquí hay una frase bien interesante, venda su capa y compre ¿qué? Una. ¿Por qué habla de espada el Señor? Es interesante, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que más adelante, ¿cierto? El Señor está en las últimas horas, más adelante va a estar en Getsemaní y van a venir a apresar al Señor. Pedro, ¿qué va a sacar? ¿Y qué le va a decir al Señor? Guárdala. ¿Qué te pasa? ¿Acaso crees que yo no puedo pedirle a cientos de ángeles que vengan a socorrerme? Es interesante. El Señor está diciendo, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, mira, nota.
¿Por qué habla de la espada el Señor acá? Porque alguien puede decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Es un símbolo. El Señor Jesús, en las últimas horas mencionadas en los evangelios, Él va a hablar una serie de símbolos que son importantes, que los entendamos, que tiene que ver con la encomendación del Señor ya después de la cruz. Previamente el Señor les está enseñando una lección objetiva a los discípulos. Les está diciendo, mira, las personas son como ovejas perdidas, hay urgencia, tienen que partir. No se preocupen de la comida, no se preocupen del dinero, porque si yo los estoy enviando, también yo voy a proveer. ¿Eso ha cambiado? No. Pero sí, obviamente, si un misionero quisiera pensar así hoy en día, sería incorrecto, porque eso fue puntualmente para un momento particular de los 12 discípulos. Pero ahora, en las últimas horas, los últimos momentos antes de la cruz, el Señor dio una serie de símbolos. Por ejemplo, Él les va a hablar de la implicancia de su sacrificio, les va a hablar de la Santa Cena, eso lo va a decir Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, donde Él les va a hablar de todo lo que implica su sacrificio, cuál es el símbolo de la sangre, cuál es el símbolo del pan. Les va a hablar de la grandeza del servicio, ¿no? Sacrificio, servicio. El Señor les lava los pies, en Lucas 22, 24 al 30 nosotros lo vemos. El Señor también le va a hablar de la única senda al Padre y lo va a simbolizar consigo mismo, que Él es el camino. Lo va a decir en Juan capítulo 14, del 1 al 14. Y el Señor en este símbolo les va a hablar de que somos soldados del reino. Somos soldados del reino. Los soldados del reino, a través del símbolo también de la espada, les va a ilustrar que los soldados del reino no están para descansar. Por eso le dice que el que no tiene espada, nota lo que le dice, venda su capa y compre una. ¿Para qué servía la capa? Para entender el símbolo. Porque claro está que el Señor no les está diciendo que tienen que agarrar una espada y ponerse a pelear. O eso les dice el Señor. No, porque más adelante le va a decir a Pedro, guarda. La capa es muy importante para entender el símbolo de la espada. Antiguamente la capa era muy importante. De hecho, por ejemplo, en la ley decía que si alguien le pedía una capa a alguien, tenía que devolvérsela en la noche. ¿Por qué? Porque le servía ¿de qué? Si viajaba ¿de qué? Para cubrirse del frío. Es decir, la capa no solamente representaba algo para cubrirse del frío, sino que al usarla en la noche para descansar, la capa era símbolo ¿de qué? De descanso. El Señor le está diciendo, nota mi sacrificio, nota la importancia del servicio, nota la importancia de quién soy yo soy la única senda. Pero en este predicar mi persona, de que yo soy la verdad, la única verdad, de que yo soy el camino, el único camino, que yo soy la vida, va a haber una lucha con el infierno. Vosotros debéis vender vuestra capa y comprar una espada. Simbólicamente lo que le está diciendo el Señor, que ahora que Él iba a morir en la cruz del Calvario, comenzaba la gran lucha por las almas. La lucha entre el infierno y el cielo. Pero no tenían que tener temor, porque Él ya les había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Amén? Las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora, cada vez que nosotros escuchamos las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nos da la idea como que la iglesia está sufriendo, ¿cierto? Contra el Hades, y el Hades está ahí golpeando con la espada. Nota lo que dice, no dice las puertas de la iglesia, no dice las puertas del cielo, dice las puertas ¿de qué? Nosotros tenemos al Hades mismo entre la espada y la pared, lo llevamos hasta la puerta de la ciudad, hasta el Hades. No es el Hades que prevalece contra nosotros. Ahora, lamentablemente muchas veces los cristianos no entienden esto y dejan que el Hades prevalezca, que las puertas del infierno prevalezcan. Pero somos nosotros los que tenemos que tener al Hades en su puerta. Somos nosotros los que prevalecemos.
Hay una lucha, dice el Señor. Ahora mira, volviendo a Mateo capítulo 10, luego de haber hablado de estas dos diferencias, ¿ves? De estas dos encomendaciones. Previamente una que tiene que ver con las ovejas perdidas de Israel, como cuando el Señor en Isaías 53:6 le dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. En Jeremías 56 dice: ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado. Es decir, que quienes tenían que llevarlos hacia el Señor, en vez de llevarlos hacia el Señor, los habían descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los hallaban los devoraban. Jeremías habla de eso. Entonces, en esta primera encomendación, los discípulos tenían que atender a estas ovejas que estaban descarriadas. ¿Quiénes eran estas ovejas? El pueblo de Israel. Porque hemos vuelto a Mateo capítulo 10. ¿Notas? ¿Ah? Las ovejas perdidas de Israel requerían señales. Por eso la diferencia entre la encomendación a la iglesia y la encomendación a los 12 para ir a las ovejas perdidas de Israel. Porque a veces nosotros confundimos, ¿no? Y hay algunos que dicen: yo soy un apóstol. Dicen ahí en internet, uno encuentra muchos apóstoles, ¿no? Y que hacen milagros, y entonces de pronto soplan a la gente y la gente se vuelve loca. Esas son tonteras, no tiene nada que ver. Hay que entender por qué aquí el Señor le dice, en esta encomendación, les va a decir, ¿cierto?, que ellos tenían que sanar enfermos. Básicamente por lo que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 1:22. Los judíos piden ¿qué? Señal. Los judíos piden señal. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 30, cuando el Señor le dice: vosotros venís por los panes, vosotros venís por las cosas que os comer. Entonces los mismos judíos le dijeron: bueno, ok, si no venimos por eso, entonces, ¿eres tú el Mesías? Y le dice: ¿qué señal pues haces? Juan 6:30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque los judíos, ¿qué piden? Señal. Esa es la razón que Jesús les dice a los que comisiona en Mateo capítulo 10, versículo 7, les va a decir: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos ha acercado. Y juntamente con la predicación, dice, podemos poner ahí un paréntesis entre el versículos 7 y el 8, juntamente con la predicación, podemos poner un paréntesis nuestro, no es que eso dice el texto, pero dice: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos ha acercado, la predicación del reino de los cielos, y un paréntesis, y después de predicar, o juntamente con la predicación, sanad ¿qué? Enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. A ver, ¿por qué le dice eso el Señor a los discípulos? Porque los judíos piden ¿qué? ¿La iglesia tenemos que hacer estas cosas? La iglesia debe, como dice aquí, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Tenemos que hacer una reunión aquí donde venga un muerto, ¿cierto? Y nosotros resucitan. ¿Eso tenemos que hacer nosotros como iglesia? Si bien siguieron esas señales por un tiempo a los apóstoles, Pablo, por ejemplo, cuando Eutico, él estaba predicando y predicaba Pablo largo, no solo yo predico largo, Pablo también predicaba largo. ¿Y qué pasó con Eutico? Se cayó y se fue de bruces, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Tuvo que intervenir allí, un milagro. Pero posteriormente, Pablo tenía un problema, ¿cierto?, en los ojos, o cualquiera sea el problema, algunos dicen que eran los ojos, y Pablo se pudo sanar a sí mismo. No, ¿cierto? Timoteo, Pablo, si el propósito de ir a la sanidad, Timoteo estaba enfermo de su estómago, le dice: toma un poco de vino por los dolores del estómago. Si Pablo dice, entonces, si el milagro de sanidad siguiera en ese momento, Pablo lo habría ¿qué? Sanado. Las sanidades fueron decreciendo. ¿Por qué? Porque eran una señal para el pueblo de
Israel. Todo esto lo tengo que decir para que no se confundan cuando escuchan ahí alguna cosa. Por eso es importante estudiar la Biblia en forma ordenada, para entender. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos milagro ahora? Sería espectacular. Me gustaría que alguno de ustedes tenga el don de sanidad y me sale este ojo que lo tengo horrible, ¿verdad? Me gustaría que José viniera sano, y quedara con ojos verdes, como los de mi padre. Bueno, qué hermoso principio vemos, sí, y aquí entramos en algunas lecciones prácticas para nosotros ahora, ¿no? Luego de haber hablado un poco de la parte técnica, lo traté de hablar bien rápido, por ahí si me confundí en algo y no entendieron algo, después me preguntan, pero básicamente la primera encomendación tenía que ver con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los profetas habían dicho, el pueblo de Israel está como ovejas sin pastor. Los pastores han desviado a Israel. Los discípulos tenían que cumplir con esa profecía en parte. Y posteriormente, cuando la iglesia sea arrebatada, Israel entonces va a hallar ese descanso que tanto anhela, porque Israel pospuso, por así decir, su reino por haber rechazado a su Mesías. Cuando la iglesia sea arrebatada, dice Pablo, luego todo Israel será salvo. ¿Quiénes? Los que escuchan el mensaje del Evangelio, ¿no? En el tiempo de la tribulación, donde se levantarán 144.000 judíos que tendrán un poder tremendo y probablemente harán muchos milagros, porque nuevamente Israel necesitará ¿qué? Señales. Y seguramente habrán algunos milagros interesantes que se harán en el tiempo de la tribulación. Ya cuando tenemos Apocalipsis nuevamente, porque lo estudiamos al principio, hace 10 años atrás, vamos a ver nuevamente eso. Pero aquí comenzamos con algunos principios interesantes, que aun cuando este momento en Mateo capítulo 10 no tiene que ver con la iglesia, sin embargo, podemos sacar algunas aplicaciones acerca de cómo es que un siervo debe actuar. Si bien nosotros no podemos sacar la aplicación de salir de aquí para sanar a los enfermos, y ninguno de nosotros se nos ocurra, ¿cierto? Si alguno, por ejemplo, agarra algún virus, decir, sana, porque es mejor llevarlo al hospital de Jara, ¿verdad? No se nos vaya a morir, ¿verdad? Los enfermos hay que llevarlos al hospital porque los médicos estudiaron precisamente para curar a los enfermos, y eso no es falta de fe. Yo nunca me voy a olvidar cuando un creyente perdió a su papá, y en medio del dolor, sufriendo por su papá porque había muerto de un problema al estómago, creo que era un cáncer al estómago, un creyente muy desanimado le dijo, a usted le faltó fe, por eso su papá se murió. La mala doctrina lleva a cometer errores garrafales de concepto y daña a las personas. Por eso es importante tener una buena doctrina. ¿Dios tiene poder para sanar? Amén. Si Él quiere sanar, puede sanar. Pero a veces Dios se sirve de las enfermedades para llevarnos a Él, de las pruebas, las dificultades. Muy distinto es lo que Dios les dio, particularmente a los discípulos. Ustedes donde vayan, si ven un enfermo, van a poder sanarlo. En estos días estamos viendo la hora silenciosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Eliseo? ¿Qué hizo? ¿Ve? Se postró encima del muchacho y lo sanó, ¿verdad? Ahora, ¿esos milagros pueden suceder hoy? Sí, pero hoy no suceden como sucedían en el pueblo de Israel por el contexto mental del pueblo de Israel. Los judíos necesitan ¿qué? Señales. No nosotros. Ahora mira, qué hermoso principio de fe que vemos acá. Que eso sí es aplicable. Lo que el Señor le está diciendo, de gracia recibiste, dad de gracia, es que el Señor les dio en ese momento el don particular de sanar enfermos. Y le dice, si lo recibisteis, le está diciendo básicamente el Señor, en el contexto, le dice, si lo recibiste, no perdáis tiempo, no os preocupéis, no llevéis moneda en el cinto, no llevéis alforja, yo me voy a preocupar de ustedes, pero ahora lo que de gracia recibiste, id, porque las ovejas perdidas de Israel, miren cómo están. Ustedes han visto, yo he estado sanando gente, hay mucha necesidad, tenemos que hacerlo luego, vayan. Y después el Señor más adelante les va a preguntar, cuando se envíe sin alforja, ¿les faltó algo? ¿Y qué dijeron los discípulos? No, podemos confiar que si el Señor nos manda algo así, rápido, el Señor no nos va a hacer faltar, bendito su nombre, ¿no? Pero después Él dice, ahora no.
Ahora la cuestión tiene que ser un poquito más estructurada, tiene que haber un poquito más de entendimiento y de táctica cómo vamos a hacer las cosas. Por lo tanto, lleven dinero, lleven su bolsa, lleven alforja, prepárense, porque la lucha es despiadada. Si alguno tiene una capa, véndala y compre una espada. Señor, le van a decir más adelante los discípulos, aquí hay 2 espadas. Dice, basta ya, no entienden ustedes, ¿no? No entienden cuál es el punto. El punto es simbólico, ¿ok? Pero nota este concepto ahora aplicado a nosotros. Lo que recibisteis de gracia, aquí está el principio, porque ¿cuántos de nosotros hemos recibido cosas de gracia? ¿Qué dice el Señor? Date gracia. Hay talentos, hay dones, hay cuestiones que Dios nos ha dado. El primer punto que nosotros podemos ver acá es las dádivas del cielo. Dice el versículo 8, de gracia recibiste, dad de gracia. No podemos quedarnos con los obsequios que Dios nos dio de gracia, egoístamente e en misericordia. Sin misericordia, inmisericordiamente. No podemos nosotros ser buenos cristianos y no usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. No usar lo que Dios nos ha dado para su gloria. ¿Sabes? Algo muy lindo, por ejemplo, en estos días, no vamos a destacar gente, porque todos ustedes siempre sirven, pero algo muy interesante, muy lindo, es que llegaron estas hermanas que son nuevas con nosotros, y ellas dijeron, pastor, nosotros queremos hacer algo para los misioneros, o hacer algo para los proyectos de la iglesia. Y ellas cocinaron su comidita el domingo pasado y la vendieron. No era el dinero para ellas. ¿Para qué era el dinero? Para los misioneros. De pronto Dios te dio un talón, iba a decir un talento, un talón, no sé por qué dije talón. Un talento, usted alguien dijo, ¿qué hago con el talón? ¿Verdad? Un talento, ¿verdad? Alguien te dio algún don espiritual. Tú eres una persona a lo mejor que tienes el don de evangelismo, que te es fácil predicar el evangelio, que puedes tú comunicar el evangelio a otro. Sin embargo, tienes flojera y estás desanimado y no le compartes el evangelio a otra persona. Otros tienen la capacidad tal vez de poder estudiar la Biblia y no hacen nada para que otros comprendan la verdad. Otros tienen algunas cuestiones que tienen que ver con habilidades manuales, buenos para pintar, buenos para trabajar con muebles, trabajar con algunos artefactos que pueden ser arreglados, refaccionados. Sin embargo, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy egoísta. El Señor dice, de gracia recibiste, ¿dad de qué? De gracia. No podéis quedar con los dones que Dios os da. Ese es un principio que sí podemos aplicar. Si bien esta comisión era para Israel, particularmente para los discípulos, para los apóstoles, pero ¿podemos sacar lecciones de esto o no? De gracia recibiste, ¿dad de qué? De gracia. Número 2, el descargo o disculpa de los siervos. ¿Ves? Vemos por un lado las dádivas del siervo, los descargos o disculpas del siervo. El siervo podía quedar libre de culpa en este sentido, dice Mateo 10:14. Voy rápido tomando los versículos, no vamos a ver todos los versículos, pero Mateo 10:14 dice, y si alguno no recibe, es decir, vosotros vais a ir a predicar, van a ir a predicar el evangelio del reino, sanad a los enfermos, pero puede ocurrir que alguno no reciba. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó o liberó al endemoniado? ¿Y qué dijo la gente? Bienvenido, Señor. ¿Dijo así? No, mira, ándate de aquí, por favor. Y el Señor se fue. ¿Sabes qué? A veces uno le quiere hacer bien a las personas. Uno quiere hacerle bien a las personas. Uno está buscando hacer algo por el bien de las personas. Dice, y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, dice el Señor. Los judíos en aquel entonces hacían eso. Los judíos, por ejemplo, a veces tenían que transitar por caminos de gentiles.
¿Cómo consideraban los judíos a los gentiles? ¿Limpios? Inmundos. A veces tenían que ir por caminos de gentiles y entonces cuando llegaban a los límites de Israel, lo que hacían los judíos era sacudirse el polvo, en representación de que ese polvo estaba contaminado, para comenzar a caminar nuevamente por los caminos de Israel. Ahora el Señor traspasa ese concepto y ahora se los da a los discípulos, pero nota que los discípulos fueron enviados a caminos de gentiles. No. Es decir, que el Señor le está diciendo, ¿sabe qué? Aún en Israel hay lugares inmundos. No es judío el que es descendiente de Abraham, ni el que es circuncidado, sino que es judío verdaderamente el que es circuncidado. ¿Dónde? En él, en su corazón. Por lo tanto, van a ver, incluso dentro de los contornos de Israel, inmundos que no querrán escuchar la verdad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Sacudid el polvo de esa casa. Le está diciendo, vosotros quedáis libres una vez que habéis predicado. Ahora bien, dice el versículo 15, Mateo 10:15, le dice, la consecuencia para ellos está, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que eran tierras gentiles e inmundas, que para aquella ciudad. Aún, Señor, cuando es la casa de Israel, sí. Porque el que es inmundo es el que no recibe la palabra de Dios, sea judío, sea samaritano, o sea ¿qué? Gentil. Todos nosotros podemos caer en este pecado cuando rechazamos el mensaje de Dios. ¿Ves? El deber del siervo es predicar el mensaje. El deber del que escucha es aceptarlo y abrazarlo, no rechazarlo. Tercer aspecto importante que vemos acá, que es una lección objetiva, una lección de fe, el discernimiento del cielo. Nota, el Señor los está encomendando a ir a la casa de las ovejas perdidas de Israel, pero les dice les da algunas pautas que son importantes que nosotros también las observemos para nuestra labor como siervos de Dios. El discernimiento del siervo, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Siempre es así. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Bueno, sed sabios y al mismo tiempo inocentes. Hay una cierta particularidad en el mundo de hoy que tiende a confundir la sagacidad como una serpiente con la doble intención. ¿Ve? Algunos dicen, este tipo que es inteligente es sagaz, es bien, este tipo se la sabe por libros, se dice en algunos países. ¿No se dice así en México o no? ¿Se la sabe por libros? ¿No se dice? ¿Cómo la ve? A ver, ¿cómo dirá? ¿Cómo será el dicho? Pero entienden el concepto, ¿no? Se la sabe por libro. Entonces decir que... ¿ah? Se la sabe de todas. Mejor. Se la sabe por libro. Qué tonto los chilenos, ¿no? Tienen todas cosas bien. Se la sabe de todas. ¿Cómo es? De todas. Este tipo se la... Y tiende uno a confundir que una persona, mira lo que... Una persona que es, como dice, sagaz, como la serpiente. ¿Vieron la serpiente cómo aparece? Escondida, entre medio de los muros, por ahí. Va sigilosa. Uno tiende a pensar que las personas así son personas que tienen doble intención. Pero aquí el Señor está diciendo no. Dice, vosotros debéis ser prudentes, sabios, inteligentes para actuar. Pero le dice, pero sencillos como la paloma. La palabra que utiliza ahí el Señor es la palabra ake y hoy en el griego, y literalmente significa no adulterado, puro. Es decir, que el ser inteligente, el poder darse cuenta de que aquí en esta persona puede haber algo malo o algo que no me deja tranquilo, no es eso una falta de cristiandad. El cristiano tiene que ser así. Tiene que darse cuenta que algunos vienen con doble intención.
en la iglesia tenemos que darnos cuenta quién viene verdaderamente interesado por la palabra y quién viene a buscar los panes y los peces. Pero todo lo que hacemos debe ser en pureza, no adulterado. Mira, el apóstol Pablo utiliza esta palabra en Filipenses 2:14 cuando dice: haced todo sin murmuración ni contienda. Las murmuraciones y las contiendas son como esa mezcla impura que en el creyente no debe haber. Dice el apóstol Pablo: haced todo sin murmuración ni contienda. Filipenses 2:14, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahí está la palabra que utiliza el Señor. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Nota lo que le dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, que no te puede pasar a llevar, no te puede, vamos a decir así, avasallar. ¿Sabes lo que es avasallar? Pasar por encima tuyo. Esta generación maligna y perversa no puede ser más viva que los hijos de Dios. ¿Entienden el concepto de viveza? De ser vivo, de ser inteligente. Esta generación maligna y perversa no puede ser más viva. Nosotros como padres no podemos ser tontos, a pesar de que hay muchas cosas que no sabemos. Ves que los niños de hoy nacen con la capacidad del internet. Cuando nacen ya no dicen mamá, lo primero que hacen es pasar un tablet. Y claro, hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero nosotros no podemos ser tontos. Tenemos que ser inteligentes, sagaces. Pero nuestras intenciones siempre deben ser ¿qué? Puras. Porque muchos que son inteligentes y sagaces tienen malas intenciones. Pero el Señor le dice: no, vosotros debéis ser siervos que disciernen. Ahora nota lo que dice el apóstol Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, puros, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por lo tanto, este mundo no nos puede avasallar, este mundo no nos puede tener entre la espada y la pared. Somos nosotros los que tenemos que tener al mundo allí, entre la espada y la pared. Somos nosotros los que tenemos que ir por delante. Nosotros somos los que tenemos la capacidad dada por Dios espiritual, la palabra de Dios, para discernir, para comprender todas las cosas. Los hijos de Dios tenemos todo para ser inteligentes y vencer al mundo. ¿Amén? Tenemos que ser como las serpientes, sagaces, pero sencillos, puros, inocentes como una paloma. La dependencia del siervo, número 4. La dependencia del siervo. Nota lo que le dice el Señor en esta encomendación que es dada para los apóstoles, para Israel, pero que también podemos sacar lecciones. Versículo 19. La dependencia del siervo. Mas cuando se entreguen, porque van a venir momentos difíciles, dice el Señor. Van a venir momentos donde va a haber mucho cuestionamiento, mucha persecución. Eso sigue ocurriendo. Por lo tanto, podemos sacar muchas lecciones acá. La dependencia es decir, más cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, le dice el Señor. Entonces, algunos toman esto y dicen: bueno, la verdad es que no necesitamos prepararnos, yo no sé por qué algunos se preparan tanto para el sermón, basta con que simplemente se paren en el púlpito, agarre la Biblia, la abra, ponga el dedo índice en algún versículo y empieza a hablar. No, porque nota que previamente el Señor está diciendo que debemos ser ¿qué? Inteligentes, sabios. Por lo tanto, aquí el Señor nos está diciendo: ustedes no se preparen. Previamente ha habido un entendimiento de la Escritura en este hombre y por lo tanto, siempre para poder comunicar la verdad, previamente ha habido un hombre que ha sido reflexivo para ser sagaz como la serpiente y sencillo como la paloma. Sagaz con entendimiento de lo que Dios dice y puro porque la palabra de Dios ha golpeado su corazón, no lo deja vivir en pecado. Solo la palabra de Dios hace eso, no las buenas intenciones. Por lo tanto, obvio, cuando vengan los momentos difíciles donde alguien demande razón de la esperanza que hay en vosotros, 1 Pedro 3:15,
El hombre de Dios va a saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Amén. Entonces, la dependencia del siervo, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra los padres y lo harán morir. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Se necesita mucha dependencia, porque a veces vivir de la manera correcta y ser siervo de Dios te va a llevar a tener ¿qué? Conflictos. Incluso con tu propia ¿qué? Familia. No porque tú los odias, sino porque tú les quieres comunicar la verdad de quién? De Dios. ¿Vamos a sucumbir? No, tenemos que seguir luchando. ¿Por qué? Porque la lucha es fuerte. El Señor le dice a la iglesia, a los discípulos, vended la capa y comprar ¿qué? Una espada. ¿Tenemos que salir a matar a todo el mundo? No. Hablando de la lucha. Es una lucha. De ahí entonces que entendemos las dificultades del siervo. Nota el versículo 23. Las dificultades, va a decir el Señor, no te tienen que desalentar porque las dificultades son oportunidades. ¿Cuántos de ustedes han vivido situaciones difíciles que después se transformaron en una oportunidad para crecer? A ver, ¿cuántos? Dificultades que han significado oportunidades para... Eso dice el Señor. Nota lo que dice el 23. Cuando os persigan en esta ciudad, dice el Señor, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ves? Se extiende mucho más. El Señor tiene en mente mucho más. Tiene en mente la gran comisión, tiene en mente la iglesia, tiene en mente que esto se va a repetir incluso en lo que Él después va a establecer. Su iglesia, después de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, siempre va a ser así. El Señor está diciendo, las dificultades en la vida de un siervo son oportunidades. Por eso, si os persiguen en esta ciudad, ¿qué deben hacer? Desanimarse y estar ahí diciendo, pero ¿cómo? No es que estamos sirviendo al Señor. Dice, si los persiguen en esta ciudad, ¿qué tienen que hacer ustedes? Vayan a la otra. Si no los quieren escuchar aquí, vamos a la otra. El problema es que algunos no van ni a una ni a la otra. Algunos no le hablan a nadie. ¿Saben qué? Yo no sé si es así en la vida de ustedes, porque yo no puedo estar con ustedes todo el tiempo, pero la gran pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos es, ¿la gente me conoce como cristiano? Porque si te conoce como cristiano, deberías actuar como cristiano. Y el cristiano va de esta ciudad a la otra. No literalmente, sino que no te resultó con este, ¿dónde vas? Con este otro. Pero de alguna manera tengo que traer algunos amigos. Anoche soñé que la iglesia estaba llena. Y me ponía a llorar como un tonto. Estaba llorando y yo decía, qué linda está la iglesia. Y veía que los muchachos de multimedia estaban justo errando con algunas canciones. Iba para atrás y decía, pero ¿qué les pasa, muchachos? Esta iglesia está llena y ustedes están errando hoy día. De ahí desperté. Con el basurero. ¿Ves? Escúchame una cosa. Esta iglesia estaría llena. Si todos nosotros comprendiéramos este principio, que las dificultades son una oportunidad para ir de una ciudad a la otra. Si no me quieren escuchar, yo tengo que de alguna manera ir donde otro, tengo que seguir golpeando puertas. ¿Por qué? Porque quiero que el Señor sea dignificado en su gran encomienda. La encomienda de los 12 fue para Israel, pero podemos sacar muchas lecciones para nuestro tiempo. Amén. La devoción del siervo. ¿Por qué el siervo puede estar dispuesto a sufrir dificultades? Porque tiene devoción. Nota lo que dice el versículo 28 de Mateo 10. Dice, y no temáis a los que matan el pueblo. Porque en las dificultades puede haber temor, ¿verdad? Si hay algunos que les molesta que somos cristianos, sobre todo en los países donde se persigue a los cristianos realmente,
China, los países musulmanes, Venezuela, países comunistas, ateos, malvados. No sé cómo todavía hay algunos que piensan y creen en ese tipo de doctrina, comunistas, socialistas, los comunistas, los socialistas, ateos, no creen en Dios y por ende están dispuestos a perseguir a otros, a los cristianos particularmente, porque no viven de acuerdo a sus patrones impíos, ateos. Bueno, hay lugares donde persiguen a los creyentes, pero ¿sabe qué? El Señor dice, no temáis. Versículo 28 le dice a los discípulos, no teman cuando eso suceda. No se amedrenten por eso, no tengan temor por eso. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En la vida de un hijo de Dios, mira, lo más que pueden hacerte es matarte. Alguien, un pastor, no me anime con eso. Lo más que pueden hacerte es matarte, pero si tú eres un hijo de Dios, vas, mira, derechito a la presencia de Dios. Lo más que te pueden hacer es matarte. Ahora, ojo. Escucha lo que dice acá. Versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese. Ahí está el punto. Porque alguien puede decir, bueno, si me matan me voy derechito al cielo. Depende. ¿Eres tú de los que confiesa al Señor? En la misma palabra que aparece en Juan capítulo 1, versículo 8 al 9. Homologueo, que dice lo mismo que Dios dice. Es decir, que una persona que no está de acuerdo con esta cosa, que dice, no, esto es una locura. Esto es el Evangelio. Yo pensé que el Evangelio tenía que ver más con prosperidad, no con persecución, con dificultades. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, mira lo que dice el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, no está de acuerdo con estas cosas, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es una cuestión de devoción, es una cuestión de verdadera comunión. Por cierto que los discípulos podían tener temor, claro que podían tener temor, por eso el Señor les dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo. ¿Por qué? Porque seguramente ellos tendrían temor. ¿Tú crees que, por ejemplo, el primer mártir, ¿quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Tú crees que cuando recibió las piedras estaba contento? Tírenme más, por favor, tírenme más. ¿No? Pablo mismo habla de eso en 2 Corintios, de cómo él ha sido martirizado por el Señor. ¿Tú crees que los siervos de Dios están contentos por eso? Nosotros no tenemos que sufrir eso. Nosotros la verdad es que a veces no estamos dispuestos a sufrir nada. Ni siquiera nos queremos levantar temprano para venir a la escuela dominical. Ni siquiera eso. El Señor dice, mira, si en tu mente tú entiendes que todo esto que estoy diciendo es correcto, si en tu mente, a cualquiera pues que dice lo mismo delante de los hombres, que transporta este mensaje tal como yo lo estoy dando, no con matices humanos, sino tal como yo lo doy, divinamente, yo también le confesaré, yo diré lo mismo delante de mi Padre, este es mi hijo, este es mi hijo. Ya terminando, 2 cosas más, nada más. Lo que depara, es decir, lo que viene al cielo. Lo que depara al cielo. Lo que viene. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Ves? ¿Te acuerdas de la espada? ¿Ves el concepto? ¿Te acuerdas de la espada? ¿Qué es la espada? ¿Que tenía que tomar? No. La espada significa ¿qué? Conflicto, ¿ves? Es una lucha, es una guerra. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo con esto el Señor? El que quiere vivir para sus deleites, ¿sabe lo que va a pasar con él? Va a perder la vida. Pero el que la pierda por causa de mí, la halla. Es decir, el que está dispuesto a vivir por mí. Eso nos lleva hasta al final de nuestro estudio de hoy, la disposición, es decir, el compromiso. Estamos hablando del compromiso, ¿no? La disposición del cielo. Versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió.
El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos discípulos míos, siervos míos, un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Estás dispuesto a involucrarte tú? Alguien dice, pero vaso de agua es tan sencillo. Sí, pero una cosa es darle vaso de agua a alguien, otra cosa es identificarte y ayudar a aquellos con los que la mayoría no está de acuerdo. ¿Saben lo que dice esto? Involucración. Involucrarse. Involucrarse. ¿Estás involucrado en la obra de Dios tú? ¿Estás involucrado? ¿Qué estás haciendo? O simplemente el involucrarte a ti significa sentarte cada miércoles, cada domingo allí y nada más. ¿De gracia recibiste? ¿Qué dice? De gracia. ¿Qué cosas el Señor te ha dado a ti? No estamos hablando de lo monetario, si bien es responsabilidad de cada hijo de Dios sostener su iglesia, ¿amén? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando particularmente de las cosas que Dios te ha dado a ti, los dones, los talentos. ¿La estás utilizando para involucrarte en el reino? ¿Te confesaría el Señor delante del Padre a ti? Padre del cielo. Qué tremenda encomendación del Señor. Si bien no pudimos ahondar en muchos detalles en Mateo capítulo 10, nos queda de tarea para la casa, Señor. Sin embargo, todos estos principios que hemos visto son tan importantes que los apliquemos. Ayúdanos a aplicarlos. Ayúdanos, porque el verdadero evangelio consiste en estar involucrados, tener devoción por ti, dar de gracia porque hemos recibido de gracia, involucrarnos, salir de nuestro lugar de comodidad, dependiendo de ti, dispuestos a ti, en devoción a ti, con discernimiento, porque en el mundo vamos a hallar mucha maldad y tenemos que ser cautos, pero siempre puros en nuestro corazón. Hay tanto para aplicar, bendito Dios. Ayúdanos y llévanos a nuestros hogares en reflexión acerca de cómo estamos actuando como siervos de Dios, como hijos que hemos sido comprados con su sangre, apartados para servirte. En el nombre de Jesús.